Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos siguen regularmente a través de nuestras cuentas en las redes sociales, especialmente por Facebook y por mi cuenta personal de YouTube, con el propósito de hablar sobre temas específicos de la política colombiana o de la historia colombiana, o incluso sobre temas importantes que guardan relación con la política internacional cuando las circunstancias evidentemente lo ameriten. En esta oportunidad me quiero referir en concreto a una serie de personajes que vienen afirmando a diestra y siniestra que prácticamente no existe absolutamente ninguna posibilidad de que algún otro candidato distinto a Gustavo Petro será quien se imponga en las elecciones próximas del mes de marzo del año 2022, en el mes de mayo del año 2022, en la primera vuelta presidencial. A ese grupo de personas poco conocedoras de la política y poco conocedoras de la manera como la política evoluciona, les quiero decir lo siguiente. En primer lugar, las últimas encuestas nos indican que el señor Gustavo Petro Urrego, quien es candidato a la presidencia de la República desde hace más o menos 11 años, apenas tiene el 21% de aprobación por parte del electorado colombiano. O si ustedes lo prefieren, tiene el 21% de intención de voto, lo que significa, en términos concretos, que si las elecciones fuesen, por ejemplo, mañana, el señor Petro obtendría algo así como 4.400.000 votos. Cifra asaz insuficiente para obtener la presidencia de la República, o por lo menos la posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Cierto es que en este momento no existen otros candidatos que eventualmente puedan hacer sombra o que puedan hacer contrapeso a lo que viene proponiendo este representante de la izquierda radical colombiana, este representante del populismo tradicional, pero ya llegará el momento en que todos aquellos sectores políticos interesados en defender nuestros espacios de libertad y deseosos de defender nuestra concepción de democracia liberal, tan próxima a nuestros afectos y tan próxima a nuestras tradiciones, podrá lanzar un candidato de la envergadura suficiente para hacer contrapeso a quien viene mintiendo descaradamente al pueblo colombiano con propuestas tan absolutamente inverosímiles como aquella de que el déficit fiscal se resuelve a través de un incremento en la emisión de billetes por parte del Banco de la República. En primer lugar, esa es una decisión que no le compete al presidente de la República, y en segundo lugar, esa es una decisión que, aun si la llegase a poner en práctica en contravía de lo que piensa el Banco de la República, que es una entidad autónoma, no podría generar otra cosa distinta que una inflación galopante que prácticamente amenazaría por completo la estabilidad económica del país, colocando en términos inflacionarios nuestra economía en situaciones bastante parecidas a la economía de Venezuela, por decir un ejemplo cualquiera. Pero lo importante que tenemos que decir es que absolutamente todos los partidos políticos, absolutamente todos los movimientos políticos, absolutamente todos los grupos significativos de ciudadanos tienen la posibilidad de presentar candidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones de mayo
del año 2022. Pareciera ser que este señor, quien aparece muy tieso y muy majo, vestido con los hábitos de Sancho Panza, no entendiera que Gustavo Petro Urrego es apenas el candidato de un sector importante, sí, de la opinión pública colombiana, un candidato importante de un segmento de la opinión pública colombiana, pero que absolutamente todos los sectores en que se divide el espectro colombiano en materia política tienen o tendrían derecho de presentar su correspondiente candidato a las elecciones de mayo que prácticamente se avecinan. Todo esto a raíz de un comentario que hice en el sentido de que pareciera ser que todos los caminos conducen a Germán Vargas Lleras. Ese fue un comentario que hice y con respecto al cual me puedo equivocar sin lugar a dudas, pero lo hice convencido de que todos los partidos políticos que defienden el sistema de la democracia liberal tendrán que escoger entre ellos un candidato capaz no solamente de representar sus aspiraciones en términos políticos, sino también un candidato de la estatura intelectual y de la estatura política para poder confrontar las tesis que viene exponiendo a lo largo y ancho de la geografía colombiana el señor Gustavo Petro Urrego, quien dicho sea de paso no tiene el monopolio como candidato presidencial, ni más faltaba en una nación que se precia de tener ya a estas alturas una larga tradición democrática que se remonta a los años de 1957-1958, cuando el 90% del electorado colombiano votó favorablemente el plebiscito por medio del cual primero se hizo el pacto que se denominó Frente Nacional y por medio del cual se restableció el imperio de la Constitución entonces vigente, que no era otra que la de 1886. Pero independientemente de esa circunstancia, lo importante es decirles a estos miembros de la llamada primera línea en las redes sociales que no se pueden convertir de la noche en la mañana en los pontífices, en los augures, en los arúspices de las elecciones, por cuanto es el pueblo colombiano quien en última instancia decide en mayo, el 29 de mayo del año 2022, quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta o quién será el candidato que obtenga el 50% más uno de los votos y así desde la primera vuelta pase a convertirse en presidente de la República de Colombia. Yo particularmente creo en que amplios segmentos de opinión en el país, especialmente en la zona andina donde existe una clase media lo suficientemente vigorosa, no quiere lanzarse a abismos desconocidos en donde pudiera estar en juego nuestra estabilidad institucional y el orden que de alguna manera impera o debe imperar en toda sociedad civilizada. Y ese orden es el requisito sine qua non para que sigamos el camino hacia el desarrollo pleno que lastimosamente se ha interrumpido como consecuencia de la pandemia y también como consecuencia de quienes, actuando como enemigos de las instituciones democráticas de Colombia,
han querido jugar a la anarquía, han querido jugar a la desestabilización del régimen o han querido simplemente crear el caos para aprovechar electoralmente sus efectos. Los 4 puntos de descenso que ha sufrido el candidato de la anarquía en Colombia es lo suficientemente demostrativo de que en este momento la clase media colombiana, pero en general el país entero, está dispuesto a hacer un esfuerzo grandísimo con el propósito de unir absolutamente todas las fuerzas democráticas del país para enfrentarnos en el próximo mes de mayo del año 2022 a quien con su política bolivariana, a quien con su política socialista quiere arrebatarnos la estabilidad de nuestras instituciones democráticas y quiere arrebatarnos nuestros espacios de libertad. Por eso invito a todos los colombianos, por eso invito a todos aquellos que entienden que estamos prácticamente sometidos a uno de los peligros más aterradores de nuestra historia, a que hagamos esfuerzos ingentes por mantener la unidad en las filas de aquellos partidos políticos o de aquellos movimientos que han abrazado desde hace tiempo las instituciones democráticas que garantizan de manera irrevocable la libertad de los colombianos. Hemos llegado, como lo dijera en su momento Rafael Núñez, en su discurso en donde posesionaba al presidente Julián Trujillo en 1878, hemos llegado a este punto en donde se nos plantea este precioso dilema: regeneración fundamental o catástrofe. Y aquí simplemente reemplazo la expresión regeneración fundamental o catástrofe por la expresión de socialismo o libertad.